Compartir. Bien, como ya les estaba mencionando, el día de hoy vamos a abocar netamente a los pavimentos flexibles, ¿no? Los pavimentos asfalto, su mismo nombre lo dice, ¿no? Derivados del cracking del petróleo, que es el asfalto, ¿no? Yo soy el ingeniero Jean-Pierre Moscoso Blanco, ya algunos nos conocemos, venimos brindando capacitación, asesoría en los diversos rubros del tema vial, ¿no? El tema de la vialidad en el Perú, ¿no? El tema del sector transportes y también pavimentos, ¿no? Siempre agradeciendo siempre con la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ICAP, ¿no? Por depositar la confianza en persona, ¿no? Como ya les decía, soy ingeniero civil, egresado y titulado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, soy ingeniero colegiado, soy egresado de la maestría en gerencia pública, gerencia y gestión pública de la Universidad Continental con sede en Lima, especialista en administración de contratos. Actualmente vengo laborando en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la Subdirección de Conservación de Provías del Provías Nacional, con la sede central en Lima, catedrático de la Escuela de Ingeniería Civil de varias facultades, escuelas de varias universidades, y también asesoramiento y capacitación en los diversos centros de capacitación a nivel nacional, también, no por no decir también el tema de internacional, ¿no? He ocupado algunas carteras, ¿no? Algunos cargos importantes en el Provías Nacional, como he sido jefe de varias unidades zonales, Ayacucho, San Martín Loreto, Huancavelica, bueno, en menor tiempo en Huancavelica, del Provías Nacional. He sido miembro del comité de recepción de puentes, de carreteras, he sido jefe de supervisión, supervisor, he sido también para el lado del contratista residente, cuando me ha tocado estar en el ámbito privado, asistente de supervisión, ¿no? Monitor vial desde el Provías descentralizado, etcétera, ¿no? Diversas carreteras que buenamente hemos estado laborando, ¿no? Bien, también consultor, ¿no? En la parte privada ya, ¿no? Vamos a ver un poco de los métodos, ¿no? La metodología del diseño de pavimento para empezar, para al final dejar un poquito ya con la ejecución, ¿no? Los pavimentos en el Perú, el pavimento asfáltico, ¿no? Hay una gran gama, no solamente el tema de la carpeta asfáltica, ¿no? Espesores de 2, 3, 4 pulgadas, ¿no? Dependiendo de carpetas de rodadura, carpeta, ¿por qué le decimos carpeta? Porque es la parte superficial, ¿no? La carpeta asfáltica. Luego, lo que viene ya son las otras componentes del material de pavimento, o sea, el material de base, subbase y la subrasante si es natural o compactada, ¿no? A veces se mejora la subrasante, terreno de fundación o terreno natural, ¿no? Bien, netamente ya ustedes conocen lo que era la norma ASHO, ¿no? Los ingenieros de la Highway Institute o de California, ¿no? Los mismos creadores del CBR, ¿no? Estos ingenieros norteamericanos idearon, ¿no? La metodología ASHTO, ¿no? Si bien es cierto, es una metodología mecanística empírica, o sea, no es probabilística, sino mecanística, ¿no? Experimental, ¿no? Poco a poco se ha venido, digamos, diseñando con ASHTO, incluso ya ASHTO 2008, 2002, ¿no? Y bueno, la principal es la del ASHTO 93, ¿no? Parte de ahí, que viene a ser una ecuación logarítmica, ¿no? Que emplea varias ecuaciones, entre ellas, bueno, el ESAL de diseño, que está aquí, ¿no? Que viene a ser la cantidad de ejes equivalentes que tiene mi carretera, ¿no? O mi pavimento. No se olviden que ese ESAL de diseño venía a mí el tráfico, ¿no? El índice medio diario. Luego acá también tenemos el tema, ¿no? La confiabilidad, ¿no? La desviación estándar, que vamos a irlo viendo. Esta confiabilidad también tiene un factor de seguridad que lo vamos a apreciar, ¿ya? Luego aquí también tenemos el número estructural, el SN, número estructural del pavimento, que lo vamos a hacer. ¿Qué cosa viene a ser un número, un código o un número que me va a medir a mí, ¿no? La capacidad que tiene
de soporte, ¿no? Aparte de las capas del CBR en cada capa. Cuando yo hablo de CBR, ya estoy hablando un poco ya, me estoy entrando y instruyendo a diseño. ¿Y qué cosa es diseño? El cálculo de las dimensiones o los espesores de cada capa o cada capita del pavimento, ¿no? Mis capas en el pavimento son carpeta de rodadura o carpeta asfáltica, material de base, subbase y la subrasante mejorada o compactada, ¿no? Terreno natural o terreno de fundación. Entonces, acá nosotros tenemos, ¿no? La variación, ¿no? Del PSI, ¿no? De la serviciabilidad, el índice de serviciabilidad del pavimento, ¿no? Que empieza siempre con 5 y lo mínimo es 0, ¿no? Entonces, la perfección es 5 y cada año que va pasando el periodo de vida útil, mientras va aumentando el tiempo, se va desgastando, deteriorando el tiempo de vida útil del pavimento asfáltico, ¿no? Bueno, aquí, ¿no? La fórmula nos indica, incluso acá, ¿qué más? Número estructural. Otra variable es el MR, que significa la resiliencia, el módulo de resiliencia del pavimento, que está ligado netamente a la resistencia, ¿ya? En cada capa vamos a encontrar una formulita ligada al CBR, ¿no? Al KSI, o libras por pulgadas al cuadrado. Lógicamente que el CBR, ingenieros, algunos me dicen, ¿no? Ingeniero, pero el CBR se mide en porcentaje, incluso es adimensional, ¿no? Lógicamente que el CBR es un ratio que te mide la resistencia, ¿no? Del suelo, ¿no? Del tipo, en este caso, qué tipo, ya sea de base, subbase, etcétera. Y está normado, ¿no? Hay parámetros mínimos que nos permiten a nosotros poder hacer un buen y adecuado ensayo de resistencia en este caso, del suelo, ¿no? Entonces yo tengo acá, ¿no? Yo tengo acá, aquí tengo mi coeficiente, ¿no? En este caso de la carpeta de rodadura o carpeta asfáltica, por su espesor, ¿no? Como no hay drenaje, el drenaje arriba en la carpeta asfáltica es 1, ¿no? Por 1, ¿no? Porque si fuera por 0, ya no. En realidad es espesor por coeficiente, ¿no? Del material de carpeta por el drenaje M1, pero el drenaje M1 es 1, generalmente se considera 1, en la parte de la carpeta asfáltica o carpeta de rodadura, más el espesor, en este caso de la base, por el coeficiente, en este caso, coeficiente de la estructura de la base, por el coeficiente de drenaje, el coeficiente de drenaje M2, que ahora lo vamos a ver y analizar, más espesor 3 por el coeficiente incluso del estructural de la subbase, por el coeficiente de drenaje, ¿no? Entonces acá, los esfuerzos, la ecuación de diseño me va a permitir indicar, ¿no? Que los esfuerzos de formación admisibles, ¿no? Tienen que ser mayores a los esfuerzos solicitantes, ¿no? Entonces hay un tráfico que se genera, un tráfico desviado, generado, y hay un tráfico esperado, ¿no? Tráfico esperado. Entonces, esto de acá tiene que ver mucho con el índice medio diario, o sea, la cantidad de vehículos por día, ¿no? Porque eso me va a medir a mí el ESAL, la cantidad de ejes ESAL de diseño, o la cantidad de ejes equivalentes, ¿correcto? Bien, de esa ecuación de la AASHTO para pavimentos asfálticos, nosotros tenemos lo que es la confiabilidad del Z, ¿no? El Z sub R, ¿no? Nosotros empezamos, ¿no? Con una confiabilidad del pavimento y depende de la línea del tiempo, ¿no? Mientras más tiempo pase, es menos confiable. Mientras menos tiempo pase, es más confiable porque parte de un 100%, ¿no? Entonces, es clásico y característico, ya por debajo del 70-80% ya tenemos que ir viendo si es un reciclado, si amerita un mantenimiento periódico. En Perú, los reciclados en pavimentos asfálticos son mantenimientos periódicos, ¿no? Luego también, dentro ya de la confiabilidad, ¿no? De la administración de pavimentos para el mantenimiento y rehabilitación, vamos evaluando y monitoreando la calidad de la carpeta de rodadura, ¿no? Tiene que ver mucho el umbral de la calidad de la carpeta, ¿no? Aquí está, iniciamos, ¿no? Iniciamos del 100% y vamos bajando, ¿no? La serviciabilidad, la calidad del rodado inicial, de la carpeta de rodadura inicial, el recapeo, acá va bajando, se hace un reciclado y un recapeo, ¿no?
las consecuencias de no recapear aceleran el periodo de vida útil del diseño, ¿no? Y la serviciabilidad baja, ¿no? Entonces, a partir de ahí, después del recapeo, si no medimos las consecuencias, ya meritaría una rehabilitación estructural, ¿no? Prácticamente saliendo más caro, ¿no? Si no le aplicamos un mantenimiento periódico, un reciclado, recapeo, ¿no? Eso es algo interesante, que hay que medir el umbral de acuerdo a la serviciabilidad, tiempo tránsito y a la calidad de la serviciabilidad, en este caso de la carpeta asfáltica. Bueno, acá está la serviciabilidad de PCI, ¿no? Y su frecuencia en periodo de tiempo, ¿no? Cómo dura en el tiempo el asfalto. Acá hay algo bien, bien clásico, ¿no? Acá hay un versus, ¿no? El tiempo, la edad, ¿cuál es la edad del pavimento, ¿no? Versus la calidad, ¿no? Las condiciones de calidad del pavimento, ¿no? Si es óptimas, excelente. Si es una condición pésima, la más baja. Entonces, la curva de comportamiento acá que va a ilustrar el tiempo óptimo para a ver si se puede reciclar, recapear o rehabilitar el pavimento flexible. Acá nosotros tenemos, ¿no? 75% de vida, que es acá el promedio, 40% de disminución en las condiciones, si te das cuenta, de excelente bajando, y 40% de disminución en condiciones, ¿no? Bajando, tras eso 12% de vida, ¿no? Aquí más o menos el pavimento estará cuando llegue más o menos en promedio a la condición intermedia $1 para la rehabilitación, y acá costará, cuando llega a lo más bajo, costará el cuádruple o el quíntuple de la inversión. De repente acá ya puedes hacerle un reciclado, un recapeo, pero acá ya no, acá ya es una rehabilitación. Entonces, dentro de lo que es la confiabilidad, ¿no? La ecuación del Ashton, ya lo conocemos, este Z sub R que está marcado en un círculo, eso es la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad según Ashton, de acuerdo a esta tabla, Ashton 93, nos dice que en autopistas y carreteras, zonas urbanas, ¿no? Y zonas rurales, ¿no? Mínimo 85 en zonas urbanas y mínimo 80 en zona rural, ¿no? 80% se refiere. 99.9 es casi 100%. Arterias principales, mínimo 80, máximo 99. En zona urbana y zona rural 75, ¿no? Siempre en zona rural es un poquito menos el mínimo, ¿ya? Y en colectoras, ¿no? En red colectores, 80 mínimo, 75 mínimo hasta el 95%. Caminos vecinales, 50 y 50 mínimo. Zona urbana y zona rural, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad le aplicamos logaritmo igualito, ¿no? Porque si aplicamos logaritmo, nosotros tenemos acá, ¿no? Factor de seguridad es 10 elevado a la menos z menos la confiabilidad, en este caso, ¿ya? Ahí tú tienes, ¿ya? Por la desviación estándar, ¿no? Por la desviación estándar. Entonces ahí nosotros tenemos nivel de confiabilidad, ¿no? 60%, y valor de z sub r, menos 0.253, ¿no? Más o menos, ¿no? Menos 0.053, desviación estándar 0.45 y el factor de seguridad 1.3. Si te das cuenta, ¿no? Si te das cuenta, al 60%, fíjate, ¿no? La confiabilidad R, valores del ZR, aquí está, la confiabilidad va de la mitad, o sea, del 50% para arriba, 60, 70, 75 y así, ¿no? Entonces, si te das cuenta, 60% la confiabilidad, y el factor de seguridad, fíjate, ¿no? Si tú lo elevas 10 elevado a la menos, ¿no? Menos esto sería menos 0.253, 0.253 por la desviación estándar que sale 0.45, ¿no? 0.45. Ya. ¿Qué es lo que hacemos? Lo llevamos acá. Vamos a hacer una práctica, ¿no? Para poder calentar motores, un poquito de diseño, ¿no? Que es muy importante, muy importante. Estamos abriendo el Excel, ¿no? Factor de seguridad, ¿no?
Yo tengo acá, yo tengo ahí que es 10 elevado a la menos ZR por S, ¿no? Menos ZR. Si hablamos de 60% de confiabilidad, ¿no? Me debería salir 1.3, ¿no? O sea, que estoy haciendo, lo debo demostrar y debo comprobar, ¿no? Entonces yo digo, menos 0.253, ¿no? 0.45, ¿no? Que viene a ser los valores, ahí está, ¿no? 0.253 al 60%, 0.45 viene a ser la desviación estándar y el factor de seguridad. Vamos a ver si es 1.3, si cumple o no cumple, ¿no? Ahí tenemos, yo tengo, si yo multiplico menos esto, sería menos esto, sería más esto, ¿no? Más esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Multiplicar, ¿no? Esto por esto, ¿no? Y 10 lo voy a elevar a eso, ¿no? Más 10 elevado a ese número. 1.299, o sea, aproximadamente estamos hablando de 1.3, 1.30, ¿no? Ahí está. Eso viene a ser mi factor de seguridad. ¿Correcto? Es correcto, is correct, ¿no? Lo que me indica ahí, ¿no? O sea, con 60% el factor de seguridad es 1.3. Con 70% menos 0.524 por 0.45, casi todo lo que viene a ser la desviación estándar es 0.45, ¿no? ¿Sí? Me sale 1.72. O sea, a medida que va creciendo la confiabilidad, va creciendo el factor de seguridad, ¿no? Entonces la relación, yo te digo, el factor de seguridad entre el 60 y el 95%, ¿qué relación tiene? De 1.3 a 5.5. Entonces, muy importante esa aseveración. Mira cómo va creciendo la curva, ¿no? Confiabilidad versus factor de seguridad, ¿ya? Muy importante tener esa. Que prácticamente la desviación estándar es como si fuera el error, ¿no? El error, ¿no? Más o menos aquí en el cálculo, ¿no? En el cálculo. Esta tabla es muy importante, porque tú dices casi 99.999 menos 3.75 y así, ¿no? Cuando llegas a casi el 85% ya pasaste del menos 1, o sea, del decimal, ¿no? El decimal era hasta 80, de repente 82, haces interpolación y te sale el cálculo. Ingeniero, disculpe, Pero, hay algunos inconvenientes creo con su red. Cada cierto punto se está deteniendo. no sé si se puede escuchar, se me copia, ¿sí? Se le escucha bien, solo que cada cierto tiempo se detiene, como que se Ah, queda qué ahí raro. estático. Bueno, voy a tratar de mejorar la red porque estoy ubicado en una red muy buena, qué raro. A ver, ahí sí me Ya. copia bien. A ver, ya. Ya, ingeniero. Sí, entonces, eso es lo que yo les comento, ¿no? Entonces, el factor de seguridad, ¿no? El factor de seguridad, ¿no? Va con el tema de la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad es muy importante porque se tiene que tener en cuenta, ¿no? Se tiene que tener en cuenta que va el error, la desviación estándar multiplicado por la confiabilidad, ¿no? 10 elevado a ello, menos esa confiabilidad por el factor por la desviación estándar, me va a dar el factor de seguridad. Entonces, ese era el cálculo más que todo que les estaba comentando. Yo tengo la confiabilidad aquí, ¿ya? Ya tengo mi confiabilidad, pero si te das cuenta, esto es lo que me decía la AASHTO 93. El AASHTO ya 2002 me dice me da otra indicación. Actualiza el cuadro de zona urbana y zona rural, ¿no? De zona urbana y zona rural. Y me tipifica aquí, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Autopistas y carreteras, me dice acá, ¿no? En el AASHTO 93 me habla mínimo 85 y máximo casi 100, ¿no? Zonas rurales, en zona urbana, en zona rural 80 hasta casi 100. Pero ya en el AASHTO 2002 ya me habla de mínimo 85 y máximo 97 en autopistas. Mira,
porque acá ya no me habla de carreteras, sino de autopistas, y 80-95, zona rural, ¿no? O sea, no llega a casi 100, acá sí llega a casi 100. Arterias principales, acá te habla de troncales, 80-95, 75-90. Locales, 75-85, 70-90, ramales y vías agrícolas, 50-75 y 50-75. Esto está complementando a lo que me indica acá la ASHTO 93. ¿Correcto? O sea, es un complemento, ¿no? Es una actualización, busca complementar, ¿no?, la metodología ASHTO de diseño de pavimento. Luego también es muy importante, el tema de la desviación estándar. Yo les decía que viene a ser el S sub 0, es un error estadístico. Cuando tú estimas, digamos, variables, ¿ya?, hay siempre un error, ¿no? Ese error en algunos es 0.35, lo más usual, lo más probable acá en diseño de pavimento, para ASHTO 93 es 0.45, ¿ya? Entonces, valores recomendados, incluso acá te dicen, ¿no?, la condición del diseño, ¿no?, si hablamos de una variación sin error de tráfico, ¿ya?, es 0.25. Y con error, estimamos, de repente hay un error de tráfico, está entre 0.35 y 0.50 estimado, el valor recomendado es el de 0.40 es el de 0.40. Por eso es que aquí calculamos con 0.45, todo esto, mira, ¿no? La desviación estándar, ¿no? La desviación estándar. Ahí está. ¿No? Es lo que se recomienda, se sugiere. Y ahí también tenemos lo siguiente, ¿no? En la ecuación se resume, ¿no? Se resume en un número estructural, ¿no? Y me va a dar a mí valores que van a estar dentro del ASHTO, ¿sí?, y se están relacionados también con las capas y espesores de la carpeta, de la base y de la subbase, ¿no? El módulo de resiliencia a mí me va a dar qué cosa significa el módulo de resiliencia. Está ligado netamente por cada capa. Hay una representación, hay un espesor que va a salir justamente de relacionar el CBR con el módulo de resiliencia, ¿no? Módulo de resiliencia. Cuando hablamos ya netamente de la subrasante, terreno natural o terreno de fundación, ¿no?, nosotros hay que tener bien presente algo, ¿no? El CBR, cuando hablamos de un CBR, hay valores de CBR, ¿no?, de menor a 3% en la subrasante. O sea, es menor a 3% es una condición pésima, ¿ya? Entre 3 y 6% es una condición mala, ¿no? Mayor a 6%, de 6 a 10% es una condición, digamos, que va mejorando un poco, pero no es lo ideal. Lo ideal es de 10, mayor a 10 es de una condición regular, y mayor a 20 ya es una condición buena, ¿no?, en la subrasante. Hablamos de subrasante, ¿ya? Es mayor a 30-40, ya, pues mucho mejor, ¿no? Lo más usual es que la selva, ¿no?, la Amazonía, en CG Selva incluso, encontremos valores de CBR menores a 3 o de entre 3 y 5 o 6%, ¿no? Eso es lo más usual, y hay que estar mejorando el material de la subrasante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, hay una guía, ¿no?, de la ASHTO, ¿no? Entonces, lo que hacemos es digamos, eje, ¿no?, te mide la resiliencia por 10 a la sexta, ya te va midiendo la resiliencia por 10 a la sexta, y te va midiendo el material, el módulo de resiliencia, perdón, por 10 al cubo, cada 1000 PSI, ¿ya? Te va a medir, por ejemplo, acá te dice, ¿no?, 5 por 10 al cubo, ¿no?, PSI, 5000 PSI, de módulo de resiliencia. 1 por 10 al cubo, o sea, 1000 PSI, 500 PSI, y así, 0.10, 0.05, 0.01, 0.005, ¿no? Entonces, esto me va a medir a mí el módulo de resiliencia que voy a obtener. Y esto son los meses del año, ¿no? Y cada cuánto, yo tengo que hacer un promedio en el año, ¿ya?, de cuánto va a ser mi módulo de resiliencia, ¿no?, el promedio, ¿no?,
y el ponderado del módulo de resiliencia a través del año, ¿sí? En la subrasante, o terreno natural o terreno de fundación. Por ejemplo, en otros países se aplican la condición climática, ¿no? Estiaje o lluvia, dependiendo, y lo promedian, ¿no? Y en ciertas condiciones, ¿no? De acuerdo a ello, se saca un cálculo, ¿no? Para el Perú se realiza el famoso coeficiente de drenaje, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es importante, algo muy importante, el módulo de resiliencia, ¿no? Por ejemplo, si es de la subrasante, si el CBR, ¿no? Es menor a 7.2%, CBR, ya estamos hablando de la subrasante, el módulo de resiliencia es 1500 por el C, multiplicado por el CBR, ¿no? Tal como está. Si el CBR está entre, es mayor a 7.2 y menor a 20%, el módulo de resiliencia es 3000 por el CBR elevado a la 0.65. Y si el CBR, en este caso, es mayor a 20%, o sea, es un CBR ya mejor en la subrasante, módulo de resiliencia es 4326 por logaritmo neperiano del CBR más 241. ¿Ya? Estos son parámetros, fórmulas que relacionan el módulo de resiliencia con el CBR, ¿no? Módulo de resiliencia expresado en PSI, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos un módulo de resiliencia corregido, ¿no? Que viene a ser en la consecuencia de un factor, ¿no? Del valor de daño relativo, ¿no? Dependiendo de la humedad del suelo, ¿no? La humedad hace mucho daño, ¿no? A la carretera. Eso lo castiga por un factor, ¿ya? Es como que si fuera un esponjamiento, ¿no? Un esponjamiento, ese factor UF, valor de daño relativo causado por los estados de humedad del suelo, ¿no? Módulo resiliente, MR, y módulo de resiliente corregido. Entonces, nosotros tenemos aquí ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá para CBRs, ¿no? Para CBRs húmedos, cuando es un CBR menor a 7%, 7.2. Entre 7,2 y 20% el CBR es un CBR saturado, ¿ya? Si es mayor a 7,2 y menor a 20. Y si es mayor a 20 es un CBR seco, ¿no? Aquí está, cada uno con su diferente formulita, ¿no? Menor a 7.2%, ¿no? El CBR, módulo de resiliencia, entre 7.2 y 20% y mayor a 20%, ¿no? Ya ustedes, ¿no? Más o menos en promedio se estima entre 1,4, 1,5, 1,6 por uno, dependiendo, ese es el UF, ¿no? El valor de castigo de la humedad que se, dependiendo por el promedio, a veces es 1,3, 1,4, ¿no? 40, 30, 40% más, ¿no? El promedio. Luego acá, nosotros tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a agrandar un poco acá. El módulo resiliente de la subrasante, ¿no? Acá, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Mapeamos el estado de la condición climática. Por ejemplo, en otro país, en Colombia o Venezuela, nosotros tenemos el valor, el daño relativo, ¿no? Dependiendo de las estaciones climatológicas en la zona, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros acá tenemos el valor estimado del daño, que prácticamente viene a ser como si fuera un factor de humedad, ¿no? Un factor de humedad 1.18 por 10 a la octava por el módulo de resiliencia de la menos 232, ¿no? Calculado para cada estación. Por ejemplo, este formato lo podemos adecuar acá al Perú, ¿no? Esto, por ejemplo, es en Colombia, Venezuela, ¿no? Este es un formato ejemplo de cómo te miden, ¿no? El valor, en este caso, del UF, del daño relativo, de acuerdo a las condiciones climáticas, ¿no? Lo que haces es el ponderado, húmedo más saturado más seco entre 12, ¿no? Entonces, ese más o menos es el enfoque. Pero generalmente esta es una visión exógena, porque parametrizada acá en el Perú es muy poco, no sé, para tener una idea más que todo, ¿no? De cómo corregimos nuestro módulo de resiliencia, ¿no? Cómo lo hacen en otros países, ¿no? Por ejemplo, acá, UF 1.18 por 10 a la octava por módulo de resiliencia ponderado, ¿no? Entonces, módulo corregido y ahí está, ¿no? Este es pero por lo general acá, como ya les decía, venía indicando, no es muy frecuente, ¿no? No se realiza con mucha frecuencia esa característica.
Algo muy interesante ya, dejando a un lado ya la subrasante, entrando ya a la subbase, ¿no? A la subbase granular. Mínimo, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tenor, ¿no? El tenor, un CBR mínimo en una subbase es 40% y un material de base es 80%, ¿correcto? Entonces, si hablamos de subbase, mínimo debe ser 40% el CBR, CBR adecuado de una subbase granular. Entonces, acá tenemos el módulo de resiliencia, es como que si fuera por 1000 PSI, ¿no? Por 1000, por 10 al cubo, ¿ya? Entonces acá tengo los parámetros, ¿ya? Incluso acá tengo el CBR, ¿no? 5, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, ¿no? Después cuando tengo casi 20, un poquito más de 20, en este caso 20 por 10 al cubo, o sea, casi un poco más de 2000 PSI, tengo casi aquí en CBR 100, ¿no? 100%. Cuando tengo acá entre 13.6, ¿no? Por 1000, o sea, a 13.600 PSI, acá yo tengo 25% de CBR, ¿no? Dependiendo, es la misma línea, o sea, quiere decir que es la conversión, la misma línea, el mismo parámetro, ¿no? Entonces acá tengo 11, casi 11 por 1000, 11.000 PSI en CBR de su base y acá tengo 10% de CBR, ¿no? Entonces tú lo llevas a una fórmula, sería módulo de resiliencia, 385.000, acá tengo 385.08 por el CBR, más 8.660, ¿no? Más 8.660. Quiere decir, por ejemplo, acá, si yo lo reemplazo en la ecuación, voy a llevarlo. Yo quiero 10%, el CBR, ¿cuánto me saldrá en módulo de resiliencia? Yo digo, lo llevo y lo minimizo, acá corto, acá lo voy a, sería módulo de resiliencia, entonces sería más 385.08 por 10% el CBR, ya tengo eso, más 8.660, ¿cuánto tengo yo? Tengo este monto, más lo de acá, 12.510. Si yo lo llevo con CBR 210, yo lo llevo, CBR 10% sale algo de 12.000. 10% por acá, ¿no? Fíjate, 10% de CBR, por aquí me está saliendo casi 12.000, ¿ves? Que es 12.000 y pico. 12 por 10 al cubo, ¿no? PSI. Más o menos esa es la conversión. Pero es que esta ecuación tiene que darme, ¿no? Parámetro, ¿no? Darme esta ecuación, ¿correcto? Entonces, tengo eso de ahí y tengo, ¿no? Como materiales con CBR menor o igual a 80%, ¿no? En la subbase granular. Cuando ya sea materiales en subbase, en la base granular, ya, porque la base granular, en subbase es menores a 80%, menores igual a 80%. Pero en base ya son lo mismo, el CBR tiene que ser 80%, tiene que ser más de 80%. Eso se cumple ya en base granular. El módulo de resiliencia sería de la subbase, sería 321.05 por el CBR más 13.327. Quiere decir que acá si yo coloco un 100% del CBR, ¿ya? Y más o menos el CBR, 100%, ¿ya? 100 por 321, ¿no? Ya tengo más 13.000 y pico, ¿no? Más 13.000 y pico, y ya yo tengo acá 100% el CBR, ¿no? 100, 2, ¿no? Yo tengo 32.105, ¿no? Más, acá está, 13.327, ¿no? Ya tengo un CBR mayor a 80%. Ponle 100% acá, 100%, un CBR, 100%, reemplazando,
321,05. Lo que yo hago es esto. 321,05 por 100, ¿no? Por 100, 321,05, ¿no? Tengo 32.101, ¿no? Más 13.000, sale algo de 45 y pico, ¿no? Más o menos, en promedio me bota acá, ¿no? Este es al 100%, ¿no? En promedio por aquí, más o menos. O sea que estamos haciendo, calculando y viendo si coincide o no coincide los parámetros, ¿no? Indicados, ¿no? Parámetros indicados. CBR igual, esta es la ecuación de la base granular mínimo cuando se entiende que tiene que ser mayor a 80%, ¿no? Y ya netamente la serviciabilidad, que es un parámetro muy conocido ya, ¿no? La serviciabilidad tiene que ver con el PCI, ¿no? El índice de serviciabilidad presente, ¿no? La serviciabilidad final, ¿no? Nosotros empezamos con una serviciabilidad perfecta o excelente que es de 5. Esa es mi serviciabilidad perfecta. Entonces, yo acá, por ejemplo, doy parámetros, pues, ¿no? Para autopistas urbanas y vías troncales de mucho tráfico, de tráfico normal, y vías locales, ramales y secundarias, ¿no? Vías locales, ramales y secundarias. Entonces, yo acá parto, pues, con una serviciabilidad inicial de 4.2, parámetros, ¿no? Autopistas entre 2.5 final y 3, entre 2 y 2.5 si es autopistas urbanas, vías urbanas de importancia de tráfico normal, y vías locales de 1.8 a 2, ¿no? Secundarias y agrícolas, ¿no? Entonces, menor a 2 ya hay que preocuparse, ¿no? Entre 3 y 2 todavía es el promedio regular, pero menor a 2 hay que empezar a preocuparse, ¿no? De la serviciabilidad. ¿Qué es lo que de repente requiere? Ya requiere hacer un mayor trabajo, ¿no? De repente un fresado, un reciclado con recapeo, de repente un escarificado más profundo, ¿no? Esos parámetros me los tiene que dar, pues, la serviciabilidad, ¿no? Serviciabilidad inicial menos serviciabilidad final o terminal, ¿no? Esto es muy importante, la variación del PCI. El PCI, índice de serviciabilidad presente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La serviciabilidad final o terminal es el menor valor aceptable ¿no? Para la circulación vehicular antes de que sea necesario una sobrecarpeta, o sea, más espesor de la reconstrucción de la vialidad, ¿no? En la vía de la vialidad. Luego ya viene el tema del número estructural, ¿no? El número estructural, parámetros como, ¿no? Que es la capacidad de la estructura del pavimento, ¿no? Requerida sobre la capa cuyo módulo de resiliencia ha sido sustituido en la ecuación, ¿no? En la ecuación. Entonces, los parámetros, ¿no? Parámetros, ¿ya? Aquí va, el número estructural va a depender del módulo de resiliencia, la serviciabilidad, la confiabilidad, la desviación estándar, ¿no? Ahí está. Y el ESAL o tráfico, ¿no? El estudio de ESAL de diseño o el tráfico, la cantidad de ejes equivalentes, ¿no? Y acá viene el tema de la ecuación, ¿no? La ecuación clásica y parámetro principal, ¿no? Esto lo llevamos, ¿ya? Esto lo llevamos. Esta ecuación del ASTO 93 se resume en este logaritmo, ¿no? Este nomograma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo, acá dice W, ¿no? 18, o sea, el tráfico, el ESAL de diseño es 5 por 10 a la sexta, ¿no? Entonces voy, ¿no? Tengo eso, tengo R, la confiabilidad de este diseño es 95%, ¿no? Tengo la desviación estándar, ¿no? S sub 0, 0.35, ya no se lo recogen el 0.35 el mínimo confiable. Módulo de resiliencia 5000 PSI, variación de la serviciabilidad 1.9, y en este caso el número estructural, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que queremos saber? Calculamos el número estructural. ¿Cuál es? Es muy importante calcular el número estructural de acuerdo a estos valores, ¿no? A esta ecuación logarítmica, ¿no? También, si no lo puedes hacer acá por gráfico, lo puedes hacer por cálculo algebraico logarítmico, ¿no? Entonces,
decimos, ¿no? La confiabilidad, ¿cuánto es? 95%. Entonces, 30, 60, 70, 80, 90, 95, 99, 100. Acá, 95. Acá, punto acá. Y seguimos. Desviación estándar. 0.2, 0.3, 0.4, 0.6. 0.35 aquí. Porque acá te dan el dato. Ya, acá está 0.35 y lo uno con mi confiabilidad 95%. Lo uno y lo proyecto hasta esta línea de eje. Lo proyecto y me cae acá. Y eso es donde me prolongué, proyecté. Lo voy a intersectar con ¿cuánto es mi ESAL de diseño? 5 por 10 a la sexta. 005, 01, 05, 1, 5 por 10. Todos estos están siempre multiplicados por 10 a la sexta. O sea que está aquí. 5.0 por 10 a la sexta, acuérdate. Y así viene el parámetro por 10 a la sexta. Acá está. Intersecto este punto que proyecté, lo intersecto con ese otro punto y lo proyecto y lo prolongo hacia el otro eje. Y en el otro eje ya tengo esa proyección intersectada con el eje, ¿no? Voy a buscar aquí, ¿no? Voy a buscar aquí los parámetros del módulo de resiliencia, que es 5 por 10 PSI, 5000 PSI. 5 por 10 mmR PSI. O sea, esto es por 10 al cubo. Este es 10 por 10 al cubo, 20 por 10 al cubo, 40 por 10 al cubo, 1 por 10 al cubo, o sea, 5 por 10 al cubo. Acá está. Entonces voy a unir este punto, lo uno, y lo prolongo hasta acá, lo proyecto. Llega hasta ahí, proyectado, y lo único que hago es, ya llegando a este punto, que es lo más esencial, voy a tener parámetros, pues, ¿no? De PSI. ¿Cuánto es la variación de PSI? 1.9. Estas rayitas son variación o diferencial de PSI. Acá varía en 0.05, en 1, en 1.5, en 2. Entonces, ¿en cuánto debe ser? En 1.9. O sea que 1.1, 0.5, 1, 1.5, 1, casi por aquí, más o menos. Con esa línea interpolada. Más o menos casi con el 2, que es 1.9. Lo intersecto este punto y llego hasta la curva, hasta la raya, hasta la línea donde me dice la variación de PSI 1.9. Lo intersecto con casi este que llega a casi 2 y proyecto hacia el diseño del número estructural. Y lo que me sale proyectado, ese es mi número estructural. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 más o menos. Ese es mi número estructural. 5, aproximadamente 5. ¿No? Entonces, ¿para qué me va a servir mi número estructural? Justamente para llegar a hacer espesores. Yo teniendo el número estructural ya puedo calcular los espesores de del pavimento flexible asfáltico o bituminoso. A ver, aquí tenemos parámetro, carpeta asfáltica, ¿no? Tenemos la carpeta asfáltica, la base, la subbase y la subrasante, ¿no? Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta, ¿ya? Parámetros que ahorita los vamos a indicar, ¿no? El cálculo de espesores de carpeta asfáltica. Por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Los espesores mínimos de la construcción de pavimentos, ojo, ¿ya? Tiene que ver con el ESAL de diseño, los espesores mínimos para capas de concreto asfáltico, carpeta asfáltica y base, material de base en función del tráfico esperado. Entonces, si yo tengo un tráfico, ¿no? Para un periodo de diseño, ¿no? Espesores mínimos en centímetros, ojo, centímetros, mezcla asfáltica, todas las capas, ¿no? Y base y subbase granular, ojo, muy importante, por eso yo les decía, ¿no? Yo les decía, ahí tener presente esto, ¿no? Esto que está aquí, 2.5 es 1 pulgada, 2 pulgadas, ¿no? 2.5 pulgadas, 3 pulgadas, y así 3.5, 4 pulgadas, ¿no? Entonces es muy importante que cuando yo tenga aquí, fíjate, el ESAL de diseño menor a 50.000, ¿ya? Ejes equivalentes, la carpeta asfáltica es 2.5 pulgadas, 2.5 centímetros, o sea, 1 pulgada. Y la base es 4 pulgadas, porque esto está en centímetros. O sea que la carpeta es un sello, ¿no? Un tratamiento superficial. Es menor a 50.000 ejes equivalentes.
el ESAL. Si el ESAL está entre 50.000 y 150.000, la carpeta es 2 pulgadas. La base y o subbase granular es 4 pulgadas. Si está entre 150.000 y 500.000, el ESAL de diseño, ¿no? Los ejes equivalentes 6.25, 10, ¿no? 10 centímetros, base y subbase. De acá ya empieza ya a crecer. Si es entre 500.000 a 2 millones, los ejes equivalentes es 3 pulgadas y 6 pulgadas el espesor de material de base o de subbase, ¿no? Si es entre 2 millones a 7 millones, 8 casi 3.5 pulgadas a 6 pulgadas de material de base natural. Y si es mayor el ESAL de diseño, mayor a 7 millones de ejes equivalentes, la carpeta asfáltica, el espesor es 10 pulgadas, 4 pulgadas, 10 centímetros, y 6 pulgadas el material de base, ¿no? Y o subbase granular, ¿no? Si es menor a 50.000 es un tratamiento superficial, ¿no? Según todo tipo de vía. Los espesores mínimos, tipo de mezclas asfálticas, acá está, ¿ya? Material de base, subbase y suelo cemento, de repente, por ahí, ¿no? 2.5 veces tamaño nominal máximo del agregado de la mezcla, ¿no? Con carpeta asfáltica, ¿no? Espesores mínimos por razones constructivas, ¿no? Por razones constructivas. Entonces ahí yo tengo, ya tengo eso de ahí, ¿no? Materiales, base, subbase y suelo cemento, ¿no? Porque para estabilizar la subrasante, algunos utilizan suelo cemento, ¿no? Y luego, netamente, ya yendo a los coeficientes, uno, recuerda